Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos culminando nuestra semana informativa en lo que concierne a la primera emisión del noticiero de Televen. Siempre agradecemos que nos acompañen, nos den tan calificada audiencia y además que se involucren y participen. Hoy es viernes 26 de enero. Hay informaciones bien importantes. Hay una que es recurrente en los últimos días y que además nos coloca en un panorama político nacional bastante intenso y bastante difícil, ¿no? Por lo que se puede apreciar en términos generales, incluso con alguna reverberancia internacional que también hemos reseñado y que se ha ratificado en las últimas horas en este sentido. Así que bueno, pendientes, ya vamos a comenzar a presentar las notas nacionales e internacionales de mayor interés, la descripción de algunos elementos importantes de ellas. Y luego, bueno, ese muy importante también y calificado complemento con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, la prensa internacional. Luego tenemos segmentos del tiempo y desde luego dedicamos un espacio a ustedes que muy amablemente siempre nos escriben a través de la red social X, antes denominada Twitter, ¿no? Perdón. Antes denominada Twitter. Así que bueno, comencemos a ofrecer los detalles de las informaciones de mayor relieve. Como habíamos comentado en días anteriores, el momento político nacional, la situación política tiende a agudizarse. Ayer hubo nuevos elementos que pudieran vislumbrar un panorama pesado, no solamente en el entendimiento nacional, sino también en el entendimiento internacional, en negociaciones y todo esto. Porque en una intervención ante el Parlamento, ante la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo venezolano, el presidente de este cuerpo colegiado legislativo, hizo una serie de denuncias muy graves, hizo una serie de señalamientos sobre lo que ha sido la conspiración o las conspiraciones en contra de individualidades y personajes del gobierno venezolano, comenzando por el propio Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Pero entremezcló varias cosas Jorge Rodríguez en su intervención. A posteriori ofreció una rueda de prensa donde dio mayores detalles y presentó una serie de elementos sobre la supuesta o presunta vinculación de líderes políticos venezolanos de la oposición en todo este proceso de conspiración. Pero, incluso hablaba de decisiones que seguramente a nivel legislativo podrían tomarse para, arreciar la confrontación con estos factores de la oposición venezolana, que no serán todos, pero ya hay algunos nombres que surgen a nivel de la opinión pública. Pero además de todo eso, con mucha fuerza, con mucha vehemencia y mucha intensidad, decía que la candidata presidencial María Corina Machado no iba a ser candidata. Bien se sabe, lo recordamos, es recurrente, que faltaría una decisión de la sala político-administrativa a propósito de una apelación y una solicitud de una medida cautelar, la sala político-administrativa del TSJ. Esa es la que determinará si se ratifica o se levanta la inhabilitación que pesa sobre ella. Pero el presidente del Poder Legislativo fue muy enfático en señalar que no podrá ser candidata. Y de alguna forma, entre líneas, le conectaba, y lo hizo posteriormente en la rueda de prensa, con aquellos hechos donde algunos líderes o dirigentes políticos venezolanos, según la forma como lo interpretaba Jorge Rodríguez, habían solicitado una intervención extranjera en nuestro país. Lo recordaba y lo tiene bajo refugio y lo presentaba en la rueda de prensa. Además dijo que iba a enviar detalles, elementos, pruebas de las conspiraciones, que son 5 al parecer, de acuerdo a lo que ha señalado el propio Ministerio Público, al director, digamos, o al representante de la plataforma unitaria, en este caso a Gerardo Blay, quien es la voz cantante de la plataforma unitaria en las conversaciones que ha habido en el pasado con la oposición, con el gobierno.
como también el representante, digamos, también de la oposición en la firma del Acuerdo de Barbados el pasado año. Que le enviaría, decía Rodríguez, que le va a enviar toda la información para que evalúe si no es verdad que, a pesar de la firma de acuerdos, hay personas de la oposición que supuestamente apoyan el Acuerdo de Barbados, pero que estaban plenamente identificados con un proceso conspirativo, incluso para el momento en que se firmaba el acta. También se dirigió al gobierno de Noruega, quien fue, digamos, el mediador o el vaso comunicante entre la oposición y el gobierno, diciéndole que les invitaba a conocer también los detalles de estas conspiraciones que los organismos de inteligencia habían examinado y habían hecho seguimiento para dar con responsables de una conspiración que llevaba de por medio el propósito incluso de secuestrar o asesinar al presidente de la República, al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Entonces, estaba con mucha fuerza y estaba muy molesto, muy disgustado en su intervención parlamentaria ayer el presidente de la Asamblea Nacional. Esto, desde luego, que tendrá muchos elementos para el análisis, evidentemente, sobre todo cuando se perfila esto hacia lo que será el escenario electoral del segundo semestre de este año, que es lo que está establecido constitucionalmente, una elección presidencial. Mientras tanto, hacía lo suyo Rodríguez a posteriori en una intervención en el Consejo Federal de Gobierno, donde asistieron gobernadores y alcaldes de todo el país, pues Nicolás Maduro hablaba de que está herido de muerte el Acuerdo de Barbados. Está, y lo ha colocado en terapia intensiva. De una manera más gráfica, anteriormente Jorge Rodríguez decía que estaba guindando el Acuerdo de Barbados en su intervención en la Asamblea Nacional y no era mango. ¿Saben lo que tiene? ¿Saben bien lo que tiene esta connotación? Entonces, sumó Maduro en este punto de vista, recordando el tema de las conspiraciones que habrían sido descubiertas. Recordemos que hay personas detenidas, 31 o 32 personas, hay 14 órdenes de aprehensión, órdenes de captura contra otras personas, militares y civiles. Ha habido degradación en 33 oficiales degradados y expulsados de las Fuerzas Armadas. No se conoce si a algunos de ellos se les va a seguir juicio, si están detenidos, si se les va a seguir juicio militar por actos terroristas, por traición a la patria, por conspiración, por intención de homicidio calificado. Bueno, todo ello que forma parte de un conjunto de imputaciones que ha manejado el Ministerio Público y que manejará seguramente o manejarán los tribunales. Entonces, decía que Maduro también, en este sentido, pues hizo señalamientos y ponía en tela de juicio el comportamiento de un sector de la oposición venezolana. A su vez, la oposición venezolana, la que se agrupa alrededor de la plataforma unitaria, pues presentó un comunicado denunciando que arrecia la intención represiva del gobierno, que de alguna manera lo que buscaría es perturbar el proceso electoral que está pautado para este año 2024. Hay un comunicado que publica, ¿no? Y hay una serie de detalles que seguramente ofreceremos en el desarrollo, porque es extenso, de esta primera emisión de noticiero de Televen. Así también, a través de un video, la candidata presidencial María Corina Machado hablaba de la detención y desaparición de dirigentes del partido 20 Venezuela, vinculados a comandos de campaña en diferentes regiones del país. Hablaba de 4. Ayer, por cierto, anoche, había el rumor de que habría sido liberado una de estas personas, pero no hay definición clara, no hay nada oficial, por decirlo. Su nombre es Tomás Sequera, al parecer del estado de La Guaira, pero no hay definiciones en ese sentido, solamente una publicación en algunos pocos medios de comunicación social y en redes sociales. Entonces, decía que ella denunciaba esto incluso en un medio internacional de televisión, la desaparición de personas, y bueno, levantó su voz crítica sobre el gobierno de Maduro con la certeza que le derrotaría si participa electoralmente pues en el proceso que está establecido para el segundo semestre de este año, sin fecha definida aún.
Si es en diciembre, se ha hablado del mes de octubre, pero no hay nada. El Consejo Nacional Electoral será el que dirá, pues, cómo se establecerán las cosas. Por cierto, de visita ha estado en nuestro país una delegación de la Unión Europea. Ayer se reunió con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez para hablar, pues, de la situación política nacional, evidentemente, de la situación electoral, y ofreció esta misión de la Unión Europea sus buenos oficios, ratificando su propósito de participar como observador internacional en las elecciones presidenciales que están pautadas. Sobre esto no ha habido mayor información, debe haberse reunido con diferentes actores políticos del país, no solamente del gobierno, de la oposición, probablemente también con el Consejo Nacional Electoral. Su agenda ha sido manejada, al parecer, con mucha discreción en este sentido. Pero bueno, la reunión se realizó ayer y en ese aspecto se destaca, o en el tema electoral se destaca que ellos reiteran su compromiso, desde luego, si así lo determina el órgano rector electoral, el CNE, en participar como observadores. Otro tema importante que está destacando en el día de hoy, en este cierre de semana, es la reunión de ayer de los cancilleres junto con sus comisiones técnicas en Brasilia, los cancilleres de Venezuela y Guyana, Hugh Todd de Guyana, Iván Gil de Venezuela. Fue cordial la reunión al parecer, de acuerdo a las declaraciones. Se estableció que deben mantener el diálogo, mantener el contacto, sin amenazas, sin señalamientos, es lo que se establece en la formalidad diplomática. Incluso seguir por las vías establecidas dentro de la diplomacia internacional y el derecho internacional. Recuerden que está pendiente un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre el reclamo territorial venezolano y la posición de Guyana, pero de todas maneras incluso llegó a hablarse de seguir también las vías que estableció en su momento en 1966 el Acuerdo de Ginebra. Vamos con temas internacionales. Bueno, hay varios que están allí, que son importantes. Por ejemplo, el grupo fundamentalista Hamas, que está en confrontación armada con el ejército o las Fuerzas Armadas de Israel, ha dicho que solamente liberaría rehenes y establecería un acuerdo de diálogo con el gobierno de Tel Aviv si lo establece así la Corte Internacional de Justicia. Si la Corte Internacional de Justicia lo determina, ellos procederían entonces a la liberación de los rehenes que están en sus manos y que fueron capturados en la incursión del 7 de octubre del año pasado. No ha habido hasta ahora, hay que esperar alguna respuesta que seguramente surgirá hoy de parte del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Otra información es de América. El nuevo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, denunció que su despacho presidencial había sido invadido de micrófonos y algunos métodos para, digamos, investigar lo que sería su actuación y comportamiento al frente de la presidencia guatemalteca, ¿no? Esto lo denunció, está la confrontación con la fiscal general de ese país. Así que, bueno, la agudización política puede crecer en Guatemala en este sentido. También desde los Estados Unidos nos encontramos con que algunos factores del Partido Republicano están considerando y están incluso planteando formalmente que Donald Trump, por la aparente ventaja que lleva en apenas los dos procesos iniciales de primarias de Iowa y New Hampshire, pues se ha declarado de una vez virtual candidato presidencial del Partido Republicano, lo que no significa que no sigan realizando o realizándose las primarias que están pautadas dentro de lo que es el ordenamiento electoral democrático de los Estados Unidos. Eso, pues, disgustó evidentemente a su competidora Nikki Haley, pero que ha dicho que seguirá en la carrera por competir. Tampoco eso determina que esta cúpula del Partido Republicano establezca de una vez que es Trump el candidato. No, tiene que seguir el proceso como tal. Así que eso también alimenta, ¿no?, la confrontación política, pero en los Estados Unidos. Bueno, vamos con deportes. El béisbol profesional venezolano, como suele decirse, contra las cuerdas, los Cardenales de Lara. Ayer los Tiburones de La Guaira obtuvieron su tercera victoria consecutiva. Triunfaron
7 carreras por 5. Cardenales trató de reaccionar, pero era tarde. Hoy hay descanso porque se genera una confusión sobre si el descanso, como usualmente o tradicionalmente lo es, ocurre después de los 2 primeros partidos, pero después dijeron no, que seguía la serie. Bueno, cosas de cómo se maneja el calendario como tal. Lo cierto es que ha ganado 3 partidos consecutivos. Hoy viernes, si hay descanso, se reanuda la serie otra vez mañana en el Antonio Herrera Gutiérrez de la ciudad de Barquisimeto. Los Cardenales tienen que hacer un esfuerzo inconmensurable. Vaya esfuerzo ganar 4 partidos consecutivos. Lo han hecho en el pasado, ¿por qué no tal vez en esta oportunidad? Pero está en una situación embarazosa definitivamente. Y tenemos algo de fútbol internacional, de fútbol español, la Copa del Rey, con dificultades, porque no fue un partido fácil. El Atlético de Madrid clasifica a las semifinales de la Copa del Rey al derrotar al Sevilla 1-0.